Bueno, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es José Alejandro Arias Mesa. Estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas en la CUL. En el momento les voy a presentar el trabajo de ACA para la materia de estadística descriptiva para escuelas de ingenierías, donde nos indicaban, pues, como primer ítem, realizar un ejercicio con variable discreta. La caracterización de esta información es la siguiente. El tipo de variable que se va a manejar pues en este estudio es una cuantitativa discreta. La población con la que se va a realizar pues el estudio son niños y niñas entre 5 y 12 años del barrio Las Ferias de Bogotá. El tamaño de la muestra para este ejercicio eran 80. El atributo era el grado de aceptación de un nuevo sabor de gaseosa. La variable era la puntuación otorgada al nuevo sabor de gaseosa, la cual tenía una escala de 1 a 10 en la encuesta realizada a los 80 niños. El objeto de estudio de esta investigación era evaluar la aceptación de un nuevo sabor de gaseosa en una muestra infantil de 80 niños. Listo. Entonces procedemos con la tabla de distribución de frecuencias. Como pueden evidenciar, en el primer ítem el valor de calificación del sabor de la gaseosa. El segundo era la frecuencia absoluta, que se realizó pues ya con sus mediciones y demás. El tercero era la frecuencia relativa, la cual la manejé en porcentajes como pueden ver. La cuarta, la frecuencia absoluta acumulada. La quinta, la frecuencia absoluta. eh, Espérenme un segundo que tengo por aquí para que vean bien. La frecuencia absoluta relativa acumulada, absoluta acumulada. Y esta última, pues será la multiplicación entre la frecuencia, perdón, entre el parámetro que se hizo del análisis de estudio y la frecuencia absoluta, para poder sacar la media con este dato. ¿Listo? Proseguimos las interpretaciones de los datos que vinamos anteriormente, las que pues yo realicé y indiqué pues que era la primera del producto tiene aceptación media. La media fue de 5,93 sobre 10 de la calificación, lo cual indica una recepción aceptable con potencial de mejora. La segunda interpretación explica que la alta concentración de valorizaciones positivas, el 25% con el 7%, siendo la valoración más frecuente. La tercera indica mayoría entre 6 y 7 puntos. El 45% de los niños que valoraron el sabor de la gaseosa lo valoraron entre un 6 y un 7, lo cual muestra un interés de moderado a alto en el sabor nuevo de esa gaseosa. La baja dispersión de las opiniones cuando se hizo pues el tema de la dispersión, más adelante lo vamos a ver con los datos de dispersión. La varianza es moderada, 140.05, lo que refleja consistencia en las respuestas. La quinta interpretación que se realizaron de estos datos es riesgo de rechazo bajo. Solo el 15% de estos niños dio una puntuación de 3 o menos, lo que minimiza el riesgo de rechazo. Continuamos. Graficamos las frecuencias. Si pueden ver en la primera gráfica, lo que nos muestra es la valoración de la calificación de los niños con la frecuencia absoluta. Voy a dar dos ejemplos. La 6 tuvo 16 niños que indicaron que la calificación de gases eran 6. Y la 7, que la que más tuvo 20, como pueden observar en la gráfica, muy clara, indicando que 20 pues es la frecuencia absoluta y 7 pues es la calificación. Continuamos, acá presento una nueva tabla de frecuencia, la cual indica que la valoración de calificación es la frecuencia relativa. En- Pueden ver pues todos los datos, está en porcentual, yo manejé porcentual en este caso, y pueden ver pues los cambios diferentes en cuanto a las calificaciones correspondientes. ¿Listo? Seguimos con la tercera pues graficación de la frecuencia, la cual fue la valoración de la calificación de la gaseosa y la frecuencia absoluta acumulada. Como pueden ver pues todo lo limité a 2, de 2 en 2 para que se viera correctamente. ¿Qué fue lo que indicó esta gráfica? Al cruzar la valoración de la calificación de la gaseosa con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Cuarta y última
gráfica que realicé de este ejercicio propuesto, la valoración de la calificación, la que tomé con la frecuencia relativa acumulada, la cual también se fue manejada en porcentajes. ¿Listo? Al final pues dio su 100%, como debe ser. Las medidas de posición, la media, pues tuvimos una media de 5.9250, tuvimos una moda del 7, tuvimos una mediana del 6, lo cual nos indica las siguientes interpretaciones. El promedio de la calificación del nuevo sabor de gaseosa indica una aceptación moderada, debido pues a estos datos que ya realizamos con los que nos indicaron pues el análisis y estudio de este caso. El 37% de los niños encuestados otorgan una calificación de 7 y 8. Esto indica que la percepción del sabor se concentra en torno a esos valores de calificación. Una tercera interpretación, la calificación que más se repitió fue 7, lo que sugiere que el puntaje más comúnmente percibido entre los niños al probar el nuevo sabor, pues fue 7, como se indicó anteriormente, pues cuando vimos la tabla de la frecuencia más arriba, podemos devolvernos, pueden ver que fue 7, la mayor. ¿Listo? Continuando, pues hicimos ya la tabla de distribución de frecuencias de dispersión. Aquí pues ustedes pueden ver los datos que nos indicaron. Pues como les digo, pues se realizaron todos los cálculos requeridos para que pues se mostraran los datos de dispersión, que son estos tres últimos. Se calcularon y esto nos lleva a una interpretación de la dispersión. Si bien algunos niños calificaron un sabor muy alto o muy bajo, la mayoría de las valoraciones se agrupan cerca a la media, lo cual muestra cierta coherencia en la percepción del producto. La segunda, la mayoría de los niños calificaron el sabor dentro de un rango razonable cercano al promedio, entre 4.6 y 7.2 puntos, lo cual es positivo para el producto. Una tercera interpretación, aunque en general la aceptación fue buena, hay un segmento importante que no se sintió satisfecho, lo cual hay que mejorar, ¿no? La cuarta, las percepciones sobre el sabor son consistentes. El producto logró una respuesta estable y relativamente uniforme entre la mayoría de los niños, lo cual pues, se ha indicado pues, que fue pues, cercana a la media. El sabor fue generalmente bien aceptado, se puede pues, deducir que pues debido a las calificaciones, a las 80 calificaciones que obtuvimos, pues sí fue aceptado, hay que mejorar algo, sí hay que mejorar, pero fue generalmente aceptado, bien aceptado por los niños que probaron el sabor. Continuamos con el segundo ejercicio que fue planteado. El tratado estadístico era una variable continua, esto pues ya es el segundo ejercicio. La caracterización de la información, la tipo de variable es una cuantitativa continua. La población, los clientes de un restaurante, el tamaño de la muestra 160. La cantidad de clientes atendidos, pues fue el atributo, la variable fue el número de clientes atendidos por día, y el objeto de estudio era analizar el comportamiento diario de un número de clientes que almuerzan en el restaurante durante 60 días hábiles. Procedimos a realizar la tabla de distribución de frecuencias, en la cual pues que sacamos pues la cantidad de intervalos, la 10 intervalos, son 9 intervalos, al hacer pues, los cálculos salieron 9 intervalos, el límite inferior, el límite superior, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada relativa, y bueno, pues ya saben, pues esto es para poder sacar la media, la frecuencia, para sacar la media en este caso, utilizamos las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Debido pues a las anteriores estadísticas, realizamos para las siguientes interpretaciones de los datos agrupados. El número promedio de los clientes diarios se concentra entre 57 y 62 personas, lo que indica un nivel estable de demanda en este rango. El intervalo de mayor frecuencia fue de 57 a 61 clientes por día, representando aproximadamente 25.6% del total, lo cual sugiere que este es el volumen más común. La mediana de 58.7 clientes diarios muestra que al menos la mitad del tiempo del restaurante atendió menos de 59 personas, lo que puede ayudar a planificar al personal y la logística. La moda de 59.8 clientes diarios confirma que ese fue el número más frecuente de atenciones diarios, lo cual puede considerarse
como la capacidad base más representativa. Los días con más de 70 clientes fueron muy pocos, solo el 4.4% de días que tuvo más de 70 clientes en el restaurante, lo cual sugiere que niveles de alta demanda, lo cual sugiere que niveles de alta demanda son eventos excepcionales y deben considerarse como picos. Procedimos a graficar nuevamente, pues, eh, aquí lo que estamos haciendo es un histograma de frecuencia de clientes. Entonces acá está la frecuencia absoluta y acá podemos ver los intervalos que fueron 9 los que pues se realizaron. ¿Listo? Eh, Debido pues a los cálculos realizados como tal. Seguimos. La segunda fue un polígono de frecuencia relativa, lo cual pues cruza la frecuencia relativa en porcentaje con las marcas de clase. Aquí pues pueden ver las marcas de clase, los puntos de referencia y pues el porcentaje. ¿Listo? De frecuencia relativa. Luego se realizó la frecuencia absoluta acumulada, con el límite superior. Em, Como pueden ver, pues acá abajo pueden ver todos los datos del límite superior, lo cruzamos con la frecuencia absoluta acumulada y pues esta es la gráfica que nos realizó pues finalmente todo el análisis de datos que realizamos. Aquí podemos ver la frecuencia acumulada relativa en porcentaje, como pueden ver en porcentaje, frecuencia relativa acumulada con el límite superior. Entonces hicimos dos ojivas, una ojiva, dos ojivas, para pues realizar el análisis de esta información requerida. Después de esto, pues realizamos la interpretación de datos agrupados. La media nos dio 58, 26, 51. La mediana 58, 69, 89. La moda 59, 75, 97. Después de todo esto, pues la interpretación fueron las siguientes: consistencia en la atención, las tres medidas se encuentran muy cercas entre sí, lo que indica que el número de clientes diarios se mantiene relativamente estable. Demanda promedio, en promedio el restaurante atiende a 58 clientes diarios, lo cual permite una planificación adecuada de recursos y de personal. Valor más frecuente, el número más común de clientes fue cercano a 60, lo que representa un comportamiento típico de asistencia en los días hábiles analizados. Hicimos la tabla de distribución de frecuencias, pues pueden ver cómo se sacaron pues todos los datos y demás, se realizaron todos los datos que se requerían de dispersión y los otros datos lo pueden realizar, pueden en cualquier momento pues validarlos y validar si están pues correctamente. Luego de esto hicimos una interpretación final, lo cual nos indicó lo siguiente: la estabilidad de la cantidad de clientes, la desviación estándar de 6.78 indica que en la mayoría de los días el número de clientes atendidos se mantuvo dentro de más o menos 7 clientes respecto al promedio, lo cual refleja una demanda bastante estable. Bajo riesgo operativo, la varianza moderada de 45.93 sugiere que las variaciones diarias en el flujo de clientes no son extremas, lo que permite operar con mayor previsibilidad en compras, producción y asignación de personal. Facilidad para proyectar ingresos. Al tener una dispersión controlada, el negocio puede estimar con mayor precisión sus ventas diarias, lo que es favorable para evaluar la rentabilidad y planificar inversiones futuras. Esto era todo. Muchas gracias por su amable atención y que tengan un feliz día. Hasta luego.